No sé en qué momento empecé a temblar, pero cuando escuché el golpe seco de la puerta del rellano me quedé clavada, con las manos mojadas aún del agua que estaba usando para fregar los platos. No era un portazo fuerte, de esos que suenan porque alguien viene enfadado, era un ruido breve, contenido, como si mi marido intentara cerrar sin hacer escándalo y, aún así, le fallaran las fuerzas. Y me quedé helada porque no tenía que estar allí. No a esa hora. Él salía todos los días del trabajo a las 7 y llegaba a casa a las 7:20. Esa rutina no cambiaba nunca, pero ese día eran las 5 menos cuarto y yo estaba sola, en silencio, pensando que nadie entraría hasta dentro de 2 horas. Cuando escuché su voz diciendo mi nombre desde el pasillo, no sonó como siempre. Sonó bajita, como si le costara respirar, y tuve la sensación absurda de que había entrado alguien que no era él, alguien con su voz pero no con su forma de hablarme. Me giré despacio porque no sabía qué expresión poner, no sabía si sonreír, si preguntarle qué hacía allí, si fingir que no me había asustado. Y entonces le vi. Tenía la cara como desencajada, sin lágrimas pero con los ojos rojos, y llevaba el abrigo abierto aunque fuera hacía calor. Me miraba como si yo fuera una extraña. Y lo primero que pensé, antes incluso de preguntarle qué pasaba, fue, ya lo sabe, aunque aún no sabía exactamente qué era eso que yo asumía que sabía. Él entró en la cocina, apoyó las llaves en la mesa y se quedó allí, sin acercarse. No preguntó nada. No me saludó. Solo dijo, tenemos que hablar cuando estés lista. Y eso me dejó sin aire porque era una frase que nunca había usado, ni siquiera en nuestras discusiones más tontas. Yo intenté contestar algo, cualquier cosa, pero me salió un ¿qué ha pasado?, tan torpe que me dio vergüenza al oírlo. Él no respondió, simplemente se apartó para dejarme espacio y se fue al salón como si no quisiera estar a menos de 2 metros de mí. Y en ese momento, sin que hubiera dicho nada más, sentí una presión en el pecho como si alguien me apretara desde dentro. No sabía cómo moverse ni cómo respirar. Y todo esto ocurrió en cuestión de segundos, pero para mí duró una eternidad, como esas veces en las que sabes que algo está a punto de caerse de una estantería y lo ves caer a cámara lenta sin poder hacer nada para evitarlo. Me apoyé en la encimera para no perder el equilibrio, y de pronto no sabía si tenía frío o calor. Lo único que tenía claro era que ese tono de voz y esa forma de mirarme significaban que algo se había roto de manera irreversible. Pero todavía no había empezado la conversación y yo ya estaba intentando adivinar por qué parecía tan derrotado, como si fuera él quien hubiera hecho algo horrible. Lo único que repetía en mi cabeza era cuando se dio cuenta. ¿Qué ha visto? ¿Qué le han dicho? Porque me resultaba imposible creer que viniera así por otra razón. Y aún así, no tenía la seguridad de que fuera por eso. Podía haber ocurrido cualquier otra cosa. Un accidente. Una noticia mala. Un despido. Un problema familiar. Pero su forma de no mirarme, de evitarme, de quedarse en el salón sentado en el borde del sofá sin quitarse ni el abrigo, me decía que sí tenía que ver conmigo. Con algo que él llevaba tiempo sospechando pero que no había querido decir en voz alta. Me quedé allí unos minutos fingiendo que recogía la cocina mientras intentaba ordenar mis pensamientos, pero en realidad no tocaba nada. Me movía de un lado a otro como si estuviera esperando instrucciones. Cada gesto suyo, cada silencio, me hacía sentir que la situación estaba fuera de mi control. Y, en el fondo, lo estaba. Él no era una persona impulsiva, nunca levantaba la voz, nunca hacía escenas, así que verlo así, tan serio y tan bloqueado, me dejó completamente expuesta. Sentí miedo, pero no ese miedo de que alguien te vaya a hacer daño físico, sino ese miedo de que la vida que conoces esté a punto de desaparecer y no haya manera de frenarlo. Un miedo que te empuja directo al precipicio aunque no te muevas. Cuando finalmente salí de la cocina y me asomé al salón, él seguía en la misma posición, mirando al suelo, con las manos entrelazadas.
No sabía si acercarme o quedarme donde estaba. Se me ocurrió decirle que me había asustado, que no entendía nada, pero eso habría sonado a una excusa, y yo sabía que mis palabras tenían un peso que antes no tenían, aunque él aún no hubiera explicado nada. Me limité a decirle, estoy aquí, y él levantó la mirada despacio, como si le costara reconocerme. Me preguntó si podía sentarse conmigo. No era él pidiéndome permiso, era él midiendo cada palabra como si temiera mi reacción. Y eso me cambió el cuerpo entero. Me senté frente a él, y por primera vez en muchos años no supe qué cara poner delante de mi marido. Él respiró hondo varias veces antes de hablar, y me di cuenta de que le temblaba la mandíbula. No parecía enfadado. Tampoco parecía dispuesto a acusarme de nada. Era más bien un hombre que había encontrado algo que no quería encontrar y estaba intentando no derrumbarse mientras buscaba la forma correcta de decirlo. No quiero equivocarme con lo que pienso, pero tampoco quiero callarme más, dijo, y me miró como si necesitara que yo le ayudara a terminar la frase. Pero yo no podía decir nada. No entendía si tenía que admitir algo o dejar que él continuara. Y entonces añadió, no voy a gritarte ni a faltarte al respeto, pero necesito entender qué está pasando entre nosotros, porque hoy he sentido que me había estado engañando a mí mismo. Ese hoy me atravesó como un cuchillo. ¿Qué había pasado hoy? ¿Qué había visto? Intenté mantenerme firme, pero sentí que la garganta se me tensaba. Él siguió hablando, dijo que llevaba semanas con una sensación extraña, que había cosas en mi forma de comportarme que no encajaban, que se había dado cuenta de que yo evitaba ciertos temas, que notaba que me quedaba en silencio cuando él intentaba acercarse. Yo quería interrumpir, decirle que no tenía por qué imaginar cosas, que no era tan sencillo como eso, pero no me salió ninguna palabra. Me limité a escuchar mientras él decía que no quería acusarme de nada sin pruebas, que no quería ser injusto, pero que ese día le había sucedido algo que le había obligado a dejar el trabajo y volver a casa sin pensarlo 2 veces. Un comentario. Una coincidencia. Un gesto de alguien que, según él, no tendría por qué saber nada de nuestra vida privada. No me lo dijo aún, pero ya estaba claro que había ocurrido algo que había reventado su tranquilidad. Yo, mientras lo escuchaba, estaba dividida. Una parte quería abrazarle para calmarle, como hubiese hecho antes, y otra parte sabía que ese gesto ahora sería sospechoso, o hipócrita, o directamente insoportable para él. No sabía dónde poner las manos, qué postura adoptar, cómo respirar sin parecer defensiva. Y es en ese vacío, en ese silencio entre frase y frase, donde supe que no era una conversación cualquiera. Era el principio del derrumbe, aunque todavía no hubiéramos nombrado nada concreto. Entonces me preguntó si quería explicarle algo antes de que él siguiera. Y no supe contestar. No porque no tuviera nada que explicar, sino porque decirlo yo primero me parecía como tirarme al fuego sin saber qué parte exacta de mí se estaba quemando ya. No sabía qué sabía él, ni cuánto, ni por dónde quería empezar. Él interpretó mi silencio como una negativa, porque asintió despacio, como si hubiera esperado esa respuesta. Se inclinó un poco hacia atrás, apoyando la espalda en el sofá, como si se estuviera preparando para una conversación que llevaba demasiado tiempo posponiendo. Y fue ahí, justo en ese instante, cuando comprendí que lo que él había descubierto, o lo que creía haber descubierto, no era algo pequeño. No era una duda pasajera ni un malentendido. Era algo que llevaba tiempo formándose y que ese día había encontrado la pieza que faltaba para que todo cobrara sentido. Y yo, que había intentado no pensar demasiado en mis propios errores, me vi obligada a aceptarlo internamente antes de que él siguiera hablando. Él respiró hondo una vez más, y antes de que dijera nada más, supe que estábamos entrando en el territorio del que ya no se vuelve sin consecuencias. No sé si fue el silencio que se quedó entre nosotros o la manera en que él me miraba esperando que yo reaccionara, pero sentí que ya no podía aguantar más tiempo sin decir nada,
aunque todavía no supiera cómo explicarlo sin que sonara a una excusa ridícula. Me moví un poco en el sofá porque tenía la sensación de que el aire en el salón pesaba el doble que siempre, y cuando él vio que me estaba preparando para hablar, hizo un gesto con la mano para que no tuviera prisa. Me dijo: no quiero que te sientas atacada, quiero que seas sincera, y esa frase me atravesó porque la sinceridad era justo lo que yo llevaba semanas evitando. Me quedé mirándolo sin saber si debía empezar por el principio o por lo último que había pasado, pero era imposible ordenarlo sin que pareciera que estaba intentando suavizarlo. Lo peor es que, aunque intenté tomar aire con calma, lo que me salió fue un temblor en la voz que él notó enseguida, porque me dijo: si no puedes hablar todavía, lo entiendo. Pero no quería que pareciera que estaba buscando tiempo. Así que dije: no es que no pueda, es que no sé cómo decirlo sin que suene peor de lo que es. Él cerró los ojos un segundo, como si eso confirmara algo que llevaba temiendo desde hacía tiempo. Lo primero que hice fue admitir que llevaba semanas distinta, porque eso era algo que él ya sabía y no tenía sentido negarlo. Le dije que no había sido de un día para otro, que no era algo que yo hubiera planeado, que ni siquiera entendía en qué momento exacto empecé a alejarme de él. Y mientras hablaba, veía cómo él bajaba la mirada y se frotaba la frente, como si estuviera intentando mantenerse entero. Yo seguí, aunque cada frase me costara más que la anterior. Le conté que había conocido a alguien, pero no me atreví a llamarlo a alguien porque sonaba infantil, así que dije su nombre directamente, como si así pudiera mostrar que no estaba escondiendo nada. Él levantó la cabeza en cuanto escuchó el nombre, y su reacción fue tan contenida que me dio más miedo que si se hubiera levantado gritando. Me preguntó si era alguien del trabajo. Dije que sí. Me preguntó desde cuándo. Y ahí tuve que detenerme porque no tenía sentido seguir hablando sin aclarar eso, pero decirlo en voz alta era admitir que no había sido un desliz reciente ni un impulso absurdo. Le dije que no sabía poner una fecha exacta porque al principio no era nada, que todo había empezado con conversaciones que parecían inocentes, que en ese momento no me di cuenta de que enfiarme con él y buscar a esa otra persona no eran dos cosas separadas, sino una sola. Él me preguntó cómo empezó todo realmente, no de forma general, sino el momento concreto en el que yo dejé que aquello dejara de ser una relación de trabajo. Y esa pregunta me golpeó porque no era algo que pudiera disfrazar. Le dije la verdad, que había empezado cuando tuve la sensación de que alguien me estaba escuchando sin prisa, de una manera que hacía tiempo que no sentía en casa. Cuando dije eso, él tragó saliva y apartó la mirada, no porque no quisiera oírlo, sino porque le había dolido y no sabía cómo ocultarlo. Intenté rectificar, aclarar que no era culpa suya, pero me cortó diciendo: no quiero que lo suavices, quiero entenderlo tal y como fue. Así que seguí. Le conté que al principio me sentía más cómoda hablando con esa persona porque no había expectativas, no tenía que demostrar nada, no tenía que estar pendiente de que mis palabras sonaran bien o de no preocuparle. Él entonces me preguntó si yo creía que con él sí tenía que medir cada cosa que decía. Y aunque mi impulso fue decir que no, dije la verdad: a veces sí. No lo dije para hacerle daño, pero lo dije porque era cierto. Él se quedó callado un buen rato, como si estuviera calculando el impacto de lo que había escuchado. Yo seguí porque sabía que si me detenía sería peor. Le conté que un día, sin que estuviera planeado, esta otra persona me tocó el brazo mientras hablábamos, un gesto sencillo, pero que me pilló tan desprevenida que no supe cómo reaccionar. No le aparté la mano, y ese fue el primer límite que dejé que se rompiera. Cuando dije esto, él asintió sin mirarme, como si estuviera anotando mentalmente cada paso que había llevado hasta ahí. Continué explicando que después empezamos a quedar para tomar un café cerca del trabajo, y que en ese momento todo parecía inofensivo, pero yo ya sabía que no lo era. Me preguntó si en ese punto ya sentía algo por él. Le dije que sí, pero que no era algo que hubiera decidido sentir, sino algo que se me había ido metiendo sin darme cuenta. Y cuando dije eso, él soltó un suspiro tan largo que pensé que se iba a derrumbar.
Le conté la primera vez que pasó algo realmente serio, aunque me costara decir cada detalle porque sabía que estaba abriendo una herida delante de él. Fue una tarde en la que ambos salimos del trabajo más tarde de lo habitual, y al cruzarnos en la puerta él me ofreció llevarme a casa porque estaba lloviendo. No tendría que haber aceptado, pero acepté. Durante el trayecto estuvimos hablando como siempre, sin tensión, sin nada fuera de lugar. Pero cuando aparcó frente a mi portal, no me despedí y salí del coche. Me quedé allí sentada mirando la lluvia en el cristal y él no se movió tampoco. En algún momento, ninguno de los dos dijo nada, y entonces él se inclinó para besarme. No fue un beso impulsivo, ni rápido, ni desesperado. Fue un beso que yo permití, que no detuve, que no rechacé. Y cuando conté eso, él cerró los ojos como si necesitara apartarse del mundo unos segundos. Me pregunta si volví a casa después de ese beso y me comporté como si nada hubiera pasado. Le dije que sí. Me preguntó si me sentí culpable. Le dije que sí, pero no lo suficiente como para alejarme de aquello. Y esa fue la primera frase que lo rompió del todo. Lo vi cambiar la postura, pasar de quedarse inmóvil a mover las manos como si no supiera dónde ponerlas. Me preguntó si dormí con él. Yo sabía que esa pregunta llegaría. No intenté rodearla. Le dije que sí. Y antes de que pudiera preguntar nada más, añadí, pasó más de una vez. Él dejó caer la cabeza hacia adelante, tapándose la cara con las dos manos, y en ese momento pensé que debía haber esperado a que él pidiera los detalles en lugar de adelantármelos. Pero ya estaba hecho. Le conté cómo había ocurrido la primera vez, aunque me temblaran las manos al hacerlo. Fue después de una semana en la que nos habíamos estado escribiendo mucho más de lo habitual, y yo ya sabía que aquello se había descontrolado. Quedamos una tarde diciendo que solo íbamos a hablar, que necesitábamos aclarar lo que estaba pasando. Pero en cuanto cerró la puerta detrás de mí, el ambiente cambió por completo y ninguno de los dos quiso frenarlo. No era una situación romántica ni bonita, era algo precipitado, lleno de nervios y de una tensión que yo no había sentido en años. No puedo decir que fuera algo impulsivo porque llevaba días sabiendo que si ocurriría. Él me preguntó si había pensado en él, en mi marido, mientras estaba allí. Le dije que sí, pero no lo suficiente como para irme. Esa respuesta le destrozó más que cualquier otra. Mientras hablaba, entendí que contar cada detalle era como empujarle hacia un sitio del que no había salida. Pero él seguía pidiendo más, no porque quisiera hacerse daño, sino porque necesitaba entender por qué yo había llegado a ese punto. Me preguntó si había habido sentimientos. Le dije que sí, que no lo llamaría amor, pero que si había una conexión que yo no esperaba y que me confundió. Él apretó los labios, como si eso lo hubiera hundido aún más. Me preguntó si pensé en dejarle a él, y esa pregunta me dejó inmóvil. Le dije la verdad, no, nunca pensé en dejarte. Pero tampoco pensé en parar. Y eso fue lo que él no pudo soportar. Su respiración se volvió irregular y me miró como si estuviera viendo algo que no reconocía. Me pidió que le dijera si aquello seguía activo. Le dije que no. No porque hubiera decidido dejarlo, sino porque en algún momento se volvió insostenible y dejé de contestar. No porque me sintiera arrepentida, sino porque ya no podía manejar la doble vida sin sentir que estaba perdiendo la cabeza. Él me preguntó si habría continuado si no hubiera descubierto nada. No supe qué contestar. Esa fue la única pregunta que no pude responder. Cuando terminé de hablar, él parecía más agotado que enfadado. No gritó, no insultó, no se levantó del sofá. Solo me dijo, gracias por decírmelo así. Ahora entiendo lo que estaba notando. Y ese tono tranquilo fue peor que si hubiera explotado. Era la voz de alguien que ya había dejado de pelear. Cuando él terminó de procesar lo que yo había dicho, se levantó sin avisar,
como si el cuerpo le hubiera pedido moverse para no derrumbarse allí mismo, y caminó hacia el pasillo sin decir a dónde iba. Yo pensé que necesitaba aire, pero no abrió ninguna ventana. Empezó a caminar por la casa como si estuviera buscando algo pero sin saber exactamente qué. Yo no me moví del sofá porque tenía la sensación de que cualquier gesto mío podía interpretarlo como una provocación o un intento de justificarme, y lo último que quería era que pareciera que estaba jugando a esconder nada. Él pasó por delante del salón varias veces sin mirarme, con el ceño fruncido, la mandíbula apretada y las manos en los bolsillos como si necesitara tocar algo para no perder el control. Tardó unos minutos en volver a entrar y, cuando lo hizo, traía en la mano una chaqueta mía, una que yo creía que estaba en el armario del dormitorio. La dejó sobre la mesa, despacio, como si fuera una pieza de un puzzle que necesitaba colocar delante de mí. Me preguntó si reconocía esa chaqueta. Dije que sí. Y entonces me dijo, huele a perfume que no es tuyo. Yo me acerqué un poco para comprobarlo, aunque ya sabía la respuesta. Él añadió, lo encontré esta mañana cuando estaba buscando algo para tender, se había caído detrás de la secadora. Lo dijo sin levantar la voz, sin dramatismo, pero con una claridad que me dejó sin réplica. Yo sabía perfectamente por qué tenía ese olor, no porque fuera un perfume que él usara, sino porque en algún momento lo había apoyado en el asiento del coche de ese hombre. Nunca le había dado importancia porque pensé que no olería tanto y que si lo hacía no lo relacionaría con nada, pero ahora estaba claro que sí había conectado los puntos. Intenté decir algo, pero él levantó la mano para pedirme que esperara. Me dijo que ese detalle había sido lo que había activado todas sus sospechas, porque él conocía cada olor de la casa y ese no encajaba. Y añadió que no había querido mencionarlo antes de hablar conmigo porque no quería acusarme basándose solo en algo tan pequeño, pero que al encontrarlo había sentido una sensación tan fuerte en el estómago que le había costado concentrarse en todo lo que tenía que hacer durante el día. Yo le dije que podía explicarlo, aunque sabía que sonaba absurdo, y él me respondió, no quiero explicaciones que ya hemos superado. Quiero que entiendas cómo he llegado hasta aquí. Después se apoyó en la mesa y se quedó mirándome fijamente, y por primera vez desde que empezó la conversación noté algo distinto en su expresión, no solo dolor o decepción, sino una determinación que me hizo sentir un tipo de miedo diferente. Me dijo que había vuelto a casa porque necesitaba comprobar si había algo más fuera de su sitio, y que, aunque no había encontrado nada concreto, la sensación no se había ido. Me dijo que había subido al dormitorio, que había mirado mis cajones, que había abierto el baño, que había revisado cosas que nunca había tenido necesidad de revisar porque confiaba en mí. Yo no sabía qué responder porque cualquier intento de reprocharle que buscara cosas habría sido ridículo después de lo que había confesado. Él añadió que había encontrado la cama perfectamente hecha, pero que había algo en la forma en que estaba colocada la manta que le había parecido diferente. Yo intenté decirle que era imposible que recordara cada detalle, pero él respondió, cuando llevas años viendo las mismas cosas cada día, notas cualquier cambio aunque no quieras. Me pidió que le dijera si yo había llevado alguna vez a ese hombre a casa. Sentí un vuelco en el estómago porque no sabía si su pregunta venía de una sospecha concreta o del miedo a imaginar cosas peores de las que habían ocurrido. Le dije que no, que nunca había pasado eso. Él no reaccionó, pero su cuerpo se aflojó apenas un poco, como si hubiera soltado una parte de la tensión que llevaba dentro. Sin embargo, enseguida volvió a coger aire y me preguntó si había usado algo de la casa para verme con él. Le dije que no y entonces, sin decirlo directamente, me admitió que había revisado mis agendas antiguas, comprobando si alguna fecha o algún horario coincidía con mis salidas. Yo no sabía qué sentir, si enfado por la invasión o culpa por saber que la invasión estaba provocada por mis decisiones. Cuando parecía que ya no quedaban preguntas, él hizo algo que yo no esperaba. Fue al cajón del mueble del salón, sacó un bloc y un bolígrafo, se sentó frente a mí y lo abrió por la primera página, como si estuviera tomando declaración. Lo hizo sin dureza,
pero con una seriedad que me heló. Me dijo que no lo hacía para humillarme, sino porque necesitaba poner por escrito todo lo que yo le dijera, no como un listado de fallos míos, sino como una forma de procesar lo que había ocurrido. Me preguntó cuántas veces nos habíamos visto fuera del trabajo sin que él lo supiera. Le di un número. Lo apuntó sin hacer comentarios. Me preguntó dónde. Se lo dije. Lo escribió. Me preguntó si yo había cambiado mis rutinas por él. Le dije que sí, le expliqué cuáles. Las apuntó una por una sin levantar la vista. Me preguntó si había algún regalo, alguna carta, algún detalle que yo hubiera guardado. Le dije que no. Lo escribió igual, sin juzgarlo. En un momento dado se detuvo, dejó el bolígrafo sobre la mesa y me miró directamente, y lo que me dijo fue lo más duro que había escuchado en toda la tarde. ¿Hubieras seguido si hoy no hubiera encontrado la chaqueta? Esa pregunta me dejó sin aire. Podría haber dicho que no, que ya estaba todo roto antes de que él la encontrara, pero habría sido una mentira que él habría detectado al instante, porque me conocía demasiado bien. Podría haber dicho que sí, aceptando la crudeza, pero eso habría sido una puñalada innecesaria. Así que dije la verdad más simple y dolorosa, no lo sé. Él cerró los ojos un segundo, y aunque no lloró, su respiración se volvió más profunda, como si estuviera conteniendo algo que no quería que saliera. Después de ese momento se levantó, guardó el bloque en el cajón y me pidió que lo acompañara al dormitorio. Yo dudé porque no sabía qué pretendía hacer allí, pero al final me levanté y lo seguí. Entró en la habitación y se quedó mirando la cama durante unos segundos, como si quisiera memorizarla por última vez. Me preguntó si mientras estaba con ese hombre había pensado en él, en mi marido, de alguna manera que no fuera la culpa. Le dije que sí, que había momentos en los que le echaba de menos, incluso cuando estaba involucrada en aquello, pero que ese pensamiento no había sido suficiente para frenar nada. Él se sentó en el borde de la cama y yo me quedé de pie, porque sentarme a su lado me parecía una invasión. Me dijo que había imaginado 1000 formas de descubrir algo así, pero que ninguna se parecía a lo que estaba viviendo ahora. Que siempre pensó que, si algún día pasaba algo, él se enfadaría, gritaría, rompería cosas, pero que al final lo único que sentía era una mezcla de tristeza, cansancio y una especie de incredulidad que no sabía manejar. A continuación me pidió que le contara cómo terminaba cada encuentro con ese hombre. No quería detalles físicos, sino entender por qué yo volvía a casa sin mostrar nada. Le dije que cuando salía de casa de él siempre me tomaba unos minutos para recuperar la compostura, que caminaba despacio, que respiraba hondo, que intentaba dejar cualquier rastro emocional fuera para que en casa no se notara. Él me preguntó si en algún momento me había sentido atrapada por tener que ocultarlo. Le dije que sí, que había días en los que pensaba en terminarlo, pero que al día siguiente volvía a ceder. Él asintió, no en señal de comprensión, sino como quien confirma un patrón que había sospechado. Cuando volvió al salón después de esa conversación en el dormitorio, ya no caminaba de un lado a otro. Tenía la postura rígida, como si hubiera tomado una decisión que aún no quería expresar. Yo me quedé de pie, esperando. Él me dijo que había llegado a casa ese día por un comentario que le había hecho un compañero suyo. No era algo directo ni algo que insinuara que yo estaba con alguien. Era una frase inocente, algo sobre la cantidad de horas extra que yo estaba haciendo últimamente y que a él le había sonado extraña porque yo no solía acumular horas sin avisar. Ese comentario, sumado al olor en la chaqueta, había sido suficiente para que se le encendiera una alarma interna que llevaba tiempo ignorando. Me confesó que durante todo el trayecto de vuelta a casa había estado convencido de que al llegar encontraría algo evidente, algo innegable, algo que explicara de forma brutal lo que él ya sospechaba. Que no lo encontrara no le tranquilizó. Le dio más miedo. Terminamos la conversación sin que él dijera qué iba a pasar después. Solo me dijo, ya sé todo lo que necesito saber.
lo demás no puedo decidirlo hoy. Y yo asentí porque sabía que cualquier palabra adicional podía empeorar un escenario que ya estaba roto. Él se fue al despacho, cerró la puerta y yo me quedé en el salón sin saber si debía esperarle o dejarle solo. No hubo gritos, no hubo portazos, pero la distancia entre nosotros era más grande que nunca. Cuando salí del salón para buscarlo en el despacho, ya habían pasado más de 20 minutos desde que cerró la puerta, y aunque no escuchaba ningún ruido dentro, sabía que estaba despierto. Me acerqué despacio, sin saber si debía llamar o esperar, y al final toqué la puerta con suavidad. No respondió. Toqué otra vez y dije su nombre, intentando que sonara firme pero sin exigir nada. ¿Puedo entrar? No hubo respuesta, pero tampoco un no que me cerrara el paso, así que abrí la puerta lentamente. Él estaba sentado delante del ordenador, pero no estaba usándolo, solo miraba la pantalla apagada como si estuviera concentrado en algo que no se veía. Me coloqué frente a él, pero no demasiado cerca, y le pregunté si podíamos hablar. Él levantó la vista, no con rabia sino con un cansancio tan profundo que parecía agotarlo desde dentro. Me dijo que no sabía qué más quedaba por decir, que todo lo principal ya estaba dicho y que no quería escuchar mentiras ni medias verdades. Le respondí que no tenía intención de mentirle, aunque sabía que cualquier cosa que dijera sonaría a defensa, y en parte lo era. Él se giró un poco en la silla, cruzó los brazos y me preguntó por qué había decidido entrar en su despacho si él había dejado claro que quería estar solo. No levantó la voz, pero esa pregunta me cayó como un peso. Le dije que no quería agobiarlo, pero que no soportaba estar en el salón esperando sin saber si quería hablar conmigo o si necesitaba algo. Me interrumpió enseguida y dijo, lo que necesito ahora mismo no puedes dármelo. Me dolió escucharlo, pero no discutí. En cambio, me senté en la silla de enfrente y me quedé observándolo, esperando que fuera él quien decidiera cómo avanzar. Él bajó la mirada otra vez, y después de unos segundos, en los que podía ver que estaba intentando mantener la calma, me soltó una frase que abrió una grieta más grande entre los dos. Llevo horas preguntándome si en algún momento te importó lo que yo sentiría. No supe cómo responder. Me quedé quieta, sin atreverme a mover un solo músculo, porque cualquier gesto podía parecer defensivo. Le dije que sí me importaba, que me importaba muchísimo, que llevaba semanas intentando no hacerle daño aunque ya lo estaba haciendo con mi silencio. Él apoyó las manos en el escritorio y me miró con una mezcla de incredulidad y tristeza. No digas eso. Si te hubiera importado, no habrías seguido. No habrías permitido que aquello avanzara. No había forma de llevarle la contraria sin entrar en una discusión que yo misma sabía que no podía ganar, así que solo dije que tenía razón. Y tener que admitirlo delante de él, en voz alta, me dejó sin aire. Él se levantó de la silla y empezó a caminar por el despacho, igual que había hecho en el salón, pero ahora sus pasos eran más tensos. Me dijo que no entendía cómo era posible que yo conviviera con él como si nada pasara, cómo podía mirarlo a la cara, cómo podía dormir en la misma cama sabiendo que llevaba tiempo viéndome con otro hombre. Y aunque quería explicarlo sin sonar fría, lo único que conseguí decir fue, no sabía cómo detenerlo. Él se rió, no con humor sino con amargura. Sí sabías. Claro que sabías. Lo que no querías era detenerlo. Sentí que me estaba rompiendo por dentro, pero no podía responder. No había forma de justificar nada de lo que había hecho. Se detuvo frente a la ventana, con las manos metidas en los bolsillos, y me dijo que llevaba semanas notando mis cambios, que había intentado acercarse a mí, que había intentado hablar conmigo, que había querido saber si te pasaba algo en el trabajo, en casa, en lo que fuera, pero que cada vez que lo intentaba yo desviaba la conversación, le cambiaba el tema o me encerraba en mi mundo. Me preguntó si alguna vez pensé en contarle la verdad. Le dije que sí, que lo había pensado muchas veces, pero que no me atrevía porque no sabía cómo hacerlo sin destruirnos.
Él se giró con los ojos llenos de una mezcla de incredulidad y dolor. ¿Y qué crees que ha pasado ahora? ¿Crees que esto no es destrucción? Me acerqué un poco, pero no demasiado, y le dije que nunca busqué reemplazarlo, que nunca quise una vida con otra persona, que no era algo que estuviera planeado. Él se apoyó en el respaldo de la silla y me dijo con voz baja pero firme, no necesito saber lo que no buscabas. Necesito saber lo que sí hiciste. Y esa frase cortó de raíz cualquier intento mío de suavizarlo. Porque en el fondo tenía razón. Lo que yo no había querido no compensaba lo que sí había permitido. Intenté explicarle una parte que no había dicho antes, algo relacionado con mi propia confusión, con la sensación de que llevaba meses sintiéndome desconectada de mí misma y que aquella relación había sido como una forma de escapar de mis propios problemas. Pero cuando empecé a hablar, él levantó la mano para que me detuviera. No quiero oír que estabas confundida. No quiero que uses eso para justificarlo. Yo le dije que no era una justificación, que era una explicación. Él negó con la cabeza. Es lo mismo. Me quedé callada, sin saber si seguir o guardar silencio. Me miró fijamente y añadió, no necesito que me digas que estabas perdida. Necesito que me digas por qué elegiste perderte con él. Esa pregunta me dejó paralizada. No tenía una respuesta clara, ni siquiera para mí misma. Finalmente dije, porque me sentí escuchada. Y esa confesión, que podría parecer menor comparada con todo lo que había ocurrido, fue la que lo derrumbó de verdad. Se sentó otra vez, pero esta vez no era cansancio físico lo que mostraba, era una herida abierta. Me dijo, ¿y conmigo no te sentías escuchada? Yo respondí que sí, pero que había momentos en los que hablábamos sin profundizar, que los dos estábamos metidos en nuestras rutinas, que yo no encontraba la forma de decirle cosas que me costaban admitir hasta conmigo misma. Él se pasó la mano por la cara y dijo, podrías haberme dicho eso. Podrías haberme dicho cualquier cosa antes de llegar a esto. Me pidió entonces que le contara cómo habían sido mis últimos días antes de que él lo descubriera. Cómo me sentía cuando estaba en casa con él sabiendo que había estado viendo a otro hombre. Y aunque me daba vergüenza admitirlo, le dije la verdad, que vivía con un nudo constante en el estómago, que cada gesto suyo hacia mí me hacía sentir aún más culpable, que había días en los que quería abrazarlo para aliviarme y otros en los que no podía ni mirarlo porque me recordaba lo que estaba haciendo. Él respiró hondo, como si cada palabra mía fuera otro golpe que tenía que resistir. Me dijo, te veía distante y pensaba que eras infeliz conmigo. Nunca imaginé que estabas viviendo una doble vida. La conversación subió de intensidad cuando él me preguntó si en algún momento había comparado nuestra relación con la otra. No quise contestar porque sabía que cualquier frase sería combustible para su dolor, pero él insistió. Dije que no lo comparaba, que no eran cosas del mismo tipo. Se enfadó, pero de una manera distinta, no explosiva, sino tensa. Me dijo, claro que las comparabas. Si no, no habría seguido. Le dije que no comparaba, que simplemente me dejé arrastrar por algo que no entendía. Él se inclinó hacia adelante y dijo, eso no es una explicación. Eso es evitar la responsabilidad. Me pidió que le dijera si lo había querido menos durante este tiempo. Esa pregunta me noqueó. Le dije que no, que él seguía siendo la persona más importante en mi vida. Él soltó una risa triste. Entonces tu lógica es que puedes querer a alguien y aún así traicionarlo durante semanas. No tenía respuesta para eso. No tenía forma de explicarlo sin sonar contradictoria. En un momento de agotamiento emocional, él apoyó la cabeza entre las manos y murmuró algo que apenas pude escuchar. No sé qué hacer contigo. Yo me acerqué un paso. Me dijo no te acerques. No puedo ahora mismo. Me quedé quieta. Sus manos temblaban ligeramente, no de rabia sino de shock.
Me dijo que le costaba procesar que yo hubiera sido capaz de ocultar algo así con tanta calma. Que había repasado mentalmente cada día de las últimas semanas y ahora cada gesto mío le parecía una pista que él había ignorado. Le pregunté si quería que me fuera de casa esa noche. Me miró sorprendido. Me dijo, no sé qué quiero. No quiero tomar una decisión impulsiva. Pero tampoco puedo mirarte sin sentir que me falta el aire. Y añadió algo que me hizo sentir una punzada de culpa más intensa que todo lo anterior: lo peor no es lo que hiciste. Lo peor es que te creo cuando dices que no sabes por qué no lo detuviste. Pasamos casi una hora más en el despacho, con largos silencios que pesaban más que las palabras. Él hacía preguntas que no siempre formulaba bien porque estaba roto, y yo contestaba como podía, aunque sabía que cada respuesta abría otra herida. En un momento dado, me dijo, si sigues hablando, seguiré encontrando motivos para odiarte. Y si te callas, sentiré que sigues escondiendo cosas. No sé qué prefiero. No supe qué decir. Finalmente, se puso de pie, abrió la puerta del despacho y me pidió que saliera. No con brusquedad. Con agotamiento. Dijo, necesito descansar la cabeza. No puedo seguir discutiendo. Mañana hablaremos. Quise abrazarlo, pero él dio un paso atrás antes de que yo me moviera y añadió, no me toques. No ahora. Salí al pasillo sintiendo la distancia entre nosotros como si fuera física, aunque él no hubiera levantado la voz ni una sola vez. Cerró la puerta del despacho y esta vez sí escuché el seguro activarse. Me quedé frente a la puerta unos segundos, con la sensación de que ese clic había dividido nuestra vida en un antes y un después. A la mañana siguiente, cuando me desperté, él ya no estaba en la cama. Ni en la habitación. Ni en la cocina. Ni en ninguna parte de la casa donde solía estar a esa hora. Durante unos segundos pensé que quizá había salido a despejarse, pero al ver el orden extraño del salón y el pasillo, supe que algo había cambiado durante la noche. No eran cambios grandes, pero sí precisos. Su abrigo no estaba en el perchero, la mochila del trabajo había desaparecido y las llaves del coche tampoco estaban en la bandeja del recibidor. Lo primero que pensé fue que había decidido marcharse para darme espacio, pero esa idea duró poco porque en la mesa del salón encontré una carpeta que no era nuestra, o al menos yo no la había visto nunca. Estaba cerrada, pero no hacía falta abrirla para saber que iba dirigida a mí. Había una nota encima, escrita con su letra, esa letra apretada que usaba cuando estaba tenso. Decía, cuando te despiertes, léelo todo antes de buscarme. Me senté en el sofá con la carpeta sobre las rodillas, sin atreverme a abrirla todavía. La casa estaba demasiado silenciosa, como si incluso las paredes estuvieran conteniendo la respiración. Me quedé mirando la nota unos segundos más porque sabía que, en cuanto abriera la carpeta, empezaría una parte de esta historia de la que ya no habría vuelta atrás. Finalmente la abrí, y lo primero que vi fue una colección de documentos que reconocí al instante: extractos bancarios, copias de correos electrónicos, pantallazos de conversaciones mías con amigas, pero también horarios del trabajo, listados de días en los que había salido antes o después de lo habitual, e incluso impresiones de ubicaciones aproximadas de mi móvil que yo misma había permitido sin pensar en ello. Todo estaba organizado con precisión. No como un ataque, sino como una estrategia. Él había reconstruido mis movimientos de las últimas semanas con una claridad que me dejó sin aliento. Lo que nunca imaginé es que eso no era lo peor. Lo peor era el texto que acompañaba cada documento. Había notas escritas por él explicando qué había pensado en ese momento, qué había sentido cuando había empezado a sospechar, cómo había enlazado cada detalle con el siguiente hasta construir la idea de que yo le estaba engañando. No eran notas de rabia. Eran notas de alguien que estaba analizando su propia caída emocional. Decía cosas como: aquí empecé a dudar de mí mismo, aquí pensé que quizás te estaba imaginando distante cuando no era así,
Aquí ya sabía que algo estaba mal, pero aún quería creer que no era lo que parecía. A medida que leía, me di cuenta de que él no había preparado esa carpeta para echármela en cara, sino para mostrarme el proceso que lo había llevado al límite. Era la radiografía de un hombre intentando mantener la cordura mientras la persona que amaba se le escapaba entre los dedos sin que él pudiera detenerlo. En una de las últimas hojas había algo que me heló. Una lista de cosas mías que habían desaparecido de la casa. No cosas materiales de valor, sino cosas simbólicas, una bufanda que él me regaló en nuestro primer viaje, una carta que le escribí hace años y que guardaba en el cajón de la mesita, unas fotos antiguas que teníamos en una caja. Junto a cada objeto había una anotación, guardado, sellado, apartado. No decía dónde. Solo que ya no estaban aquí. Me levanté del sofá, empecé a mirar por la casa como si necesitara comprobarlo con mis propias manos. Era verdad. La bufanda había desaparecido. La carta no estaba. Faltaban algunas fotos. Era como si hubiera empezado a borrar mi presencia simbólica antes de borrar la física. No entendía si era una forma de protección para él o una forma de castigo para mí. Cuando volví al salón había un mensaje suyo en el móvil. Decía, no vuelvas a llamarme hoy. Te avisaré cuando pueda verte. Sentí una presión en el pecho tan fuerte que tuve que sentarme otra vez. En lugar de insultarme, de echarme de casa, de gritar, había decidido distanciarse de mí de una forma meticulosa, casi quirúrgica. Eso era peor que cualquier explosión emocional. Era una estrategia de supervivencia, una venganza silenciosa que no cruzaba ninguna línea legal ni física, pero que me dejaba completamente descolocada. Pasé varias horas sin saber qué hacer, sin saber si debía quedarme en casa o salir a buscarlo aunque él me lo hubiera prohibido. Caminé por la casa en círculos hasta que escuché el timbre de la puerta. Era un mensajero. Me entregó 3 paquetes con mi nombre. No reconocí el remitente hasta que vi la letra. Eran de él. Los llevé a la mesa del comedor y los abrí uno a uno. En el primero había ropa mía cuidadosamente doblada, camisetas, pantalones, ropa interior. No faltaba nada, pero estaba colocada como si hubiera sido apartada del resto de la casa. En el segundo había cosas personales, libros míos, cuadernos, una taza que usaba siempre por las mañanas. En el tercero había objetos pequeños que guardaba en la mesita de noche, pulseras, entradas antiguas de cine, un bolígrafo que él me había regalado. Cada paquete tenía una nota dentro escrita con la misma frase. Esto también lo necesito fuera de mi vista. Me quedé mirando todos esos objetos y sentí que él estaba construyendo un muro invisible, pieza a pieza, con una frialdad que nunca le había visto. Y no lo hacía enfadado. Lo hacía con determinación. Su venganza no era gritarme ni humillarme ni exponerme frente a nadie. Era extraerme de su vida como si fuera una operación precisa que necesitaba hacer sin un solo movimiento brusco. Yo había traído a nuestra casa a otra persona desde mis decisiones, aunque nunca físicamente, y ahora él estaba expulsando de su espacio todo lo que tuviera que ver conmigo. Al mediodía recibí otro mensaje. No vuelvas a cocinarme nada. A partir de hoy, cada uno se encarga de lo suyo. Fue la frase más seca que me había escrito nunca. Le respondí preguntando dónde estaba. No contestó. Le escribí otra vez, preguntándole si podíamos vernos al menos para hablar cara a cara. Nada. Pasaron 2 horas hasta que recibí otro mensaje. No voy a dormir en casa esta noche. Eso fue un golpe que no supe cómo encajar. No sabía si estaba en casa de un amigo, en un hotel o simplemente conduciendo sin rumbo. Y la incertidumbre era justo lo que él quería que sintiera, porque era la primera vez que yo no tenía control sobre nada. Por la tarde llegó otro envío. Esta vez no eran cosas mías. Eran copias impresas de correos electrónicos entre nosotros de hace años.
correos tiernos, divertidos, planes que habíamos hecho, mensajes que habíamos escrito cuando todavía nos buscábamos con ilusión. No entendía por qué me los enviaba hasta que leí la nota que los acompañaba. Quiero que recuerdes lo que tiraste. Fue la única frase que me hizo llorar sin poder controlarlo. Más tarde recibí un último mensaje suyo: mañana hablaremos. Hoy no puedo verte sin perder los papeles. No quiero hacerlo. No sabía si agradecer esa contención o temerla. Cuando se hizo de noche, la casa parecía otra. No había señales de él en ninguna parte. Ni un olor suyo, ni un objeto fuera de sitio, ni una taza suya en el fregadero. Era como si hubiera pasado un día entero borrando cualquier rastro de su presencia para que yo entendiera lo que significa quedarse sola en la misma casa que compartimos durante años. Y ese vacío era su venganza, no destruir nada, sino dejar que yo conviviera con la versión más dura de mis actos. Me acosté sin saber si él volvería al día siguiente o si esa noche marcaría el inicio de una separación definitiva. No pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos veía los paquetes, las notas, la lista de objetos que había apartado, las horas que había pasado organizando su distancia. Estaba ejecutando su dolor con una disciplina que jamás le había conocido, y esa disciplina era más devastadora que cualquier grito o reproche. Antes de dormirme, miré el móvil esperando un último mensaje suyo. No llegó. Y la casa, que siempre había sido nuestro refugio, se convirtió en un espacio donde cada silencio era un recordatorio de lo que había destruido. A la mañana siguiente, cuando abrí los ojos, tuve esa sensación desagradable de no saber en qué momento exacto me había dormido, porque la luz que entraba por las persianas no coincidía con la idea que tenía del paso del tiempo. Me incorporé despacio, mirando la otra mitad de la cama como si pudiera aparecer allí por arte de magia, aunque sabía perfectamente que no iba a estar. La casa seguía igual que la noche anterior, silenciosa, demasiado ordenada, con ese aire extraño de lugar ocupado pero vacío, una presencia ausente que se notaba más que cualquier ruido. Me quedé un rato sentada en el borde de la cama sin saber si levantarme o seguir allí sin moverme, porque cada decisión, incluso las más básicas, parecía necesitar una reflexión que antes jamás hubiera existido. Pero al final me obligué a ir a la cocina. No había ni un vaso suyo, ni una huella reciente en la encimera, ni el olor del café que él preparaba siempre. Abrí el grifo solo para romper el silencio, y aún así parecía que el ruido rebotaba en las paredes. Me senté en la mesa con el móvil en la mano. No había mensajes suyos. Revisé mi correo, por costumbre absurda, sabiendo que no iba a escribir por esa vía. Finalmente me rendí y mandé un mensaje corto: estoy despierta. Cuando puedas hablamos. Pasaron 10 minutos sin respuesta, luego 20, luego 1 hora. Pensé que quizás todavía estaba dormido donde fuera que hubiese pasado la noche. O que no quería contestarme. En cualquier caso, no podía quedarme esperando indefinidamente, así que decidí ducharme y vestirme, aunque la ropa que escogí me parecía irrelevante. Mientras me miraba al espejo tuve esa sensación incómoda de observar a una desconocida, alguien que había creado un daño tan grande que ni siquiera sabía cómo sostener su propia imagen. A las 11 de la mañana por fin recibí un mensaje suyo: estoy en el parque. Ven si quieres hablar. Me quedé paralizada unos segundos porque no esperaba un lugar así. Pensaba que querría verme en casa, o en un sitio más cerrado donde pudiera controlar la conversación. Pero elegir un parque tenía un significado evidente: necesitaba espacio, necesitaba aire, necesitaba sentir que podía alejarse si algo le superaba. Salí de casa sin mirar nada más, con el móvil en la mano como si fuera un salvavidas. Caminé hasta el parque con una mezcla de miedo y alivio porque, al menos, quería hablar. Y eso ya era mucho. Cuando llegué, lo vi sentado en un banco, con el cuerpo ligeramente inclinado hacia adelante y las manos entrelazadas. Tardó unos segundos en levantar la vista.
Su expresión no era de odio ni de rabia, sino de alguien que llevaba demasiadas horas analizando emociones sin descansar. Me acerqué despacio, sin querer invadir su espacio. Le pregunté si podía sentarme. Asintió con un gesto pequeño. Me senté, dejando un hueco entre nosotros, y esperé a que fuera él quien empezara. No me miró directamente. Se quedó observando el suelo mientras decía, he intentado dormir, pero no conseguía cerrar los ojos sin repasar cada detalle. Yo escuché en silencio, sabiendo que si decía algo demasiado pronto podía frenarlo. Él continuó, no he venido para echarte más cosas en cara. Ya dijiste lo que tenías que decir. Yo también dije lo que necesitaba. Hoy no quiero discutir. Quiero entender qué hacemos a partir de aquí. La frase me cayó tan fría que tuve que respirar hondo para no romperme en ese instante. Le dije que estaba dispuesta a hacer lo que hiciera falta para arreglarlo, aunque no tuviera ni idea de cómo empezar. Él se rió por primera vez en días, pero no era una risa alegre. Eso lo dices ahora porque tienes miedo. No porque tengas claro qué quieres. Me quedé callada. No podía negar que tenía miedo. Miedo a perder lo que teníamos, a enfrentarme a la consecuencia real de mis decisiones. Él añadió, quiero que seas honesta contigo, no conmigo. Conmigo ya lo fuiste. Ahora te toca a ti preguntarte qué quieres realmente. Yo le dije, quiero seguir contigo. Él por fin me miró a los ojos, y su mirada no era de ternura ni de rechazo, sino de una claridad dolorosa. ¿Quieres seguir conmigo porque me quieres o porque no quieres asumir que has destruido algo que te daba estabilidad? No supe contestar. Mi silencio lo dijo todo. Él suspiró y se apoyó en el respaldo del banco. No puedo vivir con alguien que no sabe por qué está conmigo. Intenté explicarle que sí lo sabía, que solo estaba bloqueada, que la culpa me estaba paralizando, pero él negó con la cabeza. No quiero que me quieras por culpa. Ni por costumbre. Se pasó la mano por la frente y añadió, ayer, mientras preparaba los paquetes, me di cuenta de que no estaba enfadado por lo que hiciste. Estaba enfadado porque no sé si sigo siendo importante para ti o solo soy parte de la vida que te cuesta abandonar. Aquello me golpeó más que cualquier otra cosa. Me quedé mirando sus manos, temblorosas aún, y dije, sigues siendo lo más importante que tengo. Él respondió sin dejarme terminar, entonces demuéstrame que eso no es miedo. Porque el miedo no sirve para reconstruir nada. Hubo un silencio largo. El viento movía las hojas del parque y en cualquier otro momento habríamos disfrutado de estar allí juntos, pero ahora era como si estuviéramos sentados en un territorio neutral donde ambos teníamos que medir cada palabra. Él continuó hablando, esta vez con un tono más suave. He estado pensando que no quiero castigarte. No quiero hacerte daño para equilibrar nada. Lo que hice ayer fue una manera de poner distancia para poder respirar. Una reacción a la sensación de que había perdido el control de mi vida. No quiero seguir así. No quiero convertirme en alguien que usa el silencio como arma. Yo asentí, y él añadió, pero también necesito saber si tú eres capaz de asumir de verdad lo que ocurrió, no solo describirlo. Le pregunté qué significaba eso para él. Me dijo, significa que quiero que entiendas cómo me cambió esto. Que ya no soy la misma persona que era hace una semana. Y que, si seguimos juntos, tendrás que aceptar que nuestra relación no puede volver a ser la misma. Me atreví a preguntar si eso significaba que ya no quería estar conmigo. Él respondió sin dudar, no lo sé. Esa es la verdad. No lo sé todavía. Yo respiré hondo y le dije que entendía su duda, que no esperaba una respuesta inmediata. Él asintió y prosiguió, pero hay algo más. Ayer por la noche pensé en hablar con él, con esa persona. Sentí un escalofrío y le pregunté si lo había hecho. Me dijo que no, que había estado a punto de llamarlo,
pero que al final no quiso ponerlo a su nivel. No quiero entrar en una discusión con él. No quiero darle esa importancia. Esa parte ya la tienes que resolver tú sola. Su voz estaba tranquila, pero era evidente que le había costado llegar a esa decisión. Entonces llegó el momento más duro de la conversación. Me miró directamente y dijo, necesito que te vayas de casa unos días. Me quedé sin habla. Lo miré, esperando alguna explicación más concreta, y él añadió, no para romper nada. Para pensar. Para poder respirar sin sentir que te tengo al lado esperando una reacción mía. Y para que tú también tengas espacio para pensar en serio, no desde el pánico de perderme. Le pregunté a dónde quería que fuera. Me dijo, donde quieras. Un hotel, casa de una amiga, lo que prefieras. Pero hoy no vuelvas a casa conmigo. Sentí un nudo en la garganta y dije, ¿esto es el final? Él negó suavemente. No. Es una pausa obligada. Una pausa necesaria. No quiero tomar ninguna decisión desde el shock ni desde la rabia. Pero tampoco puedo seguir como si nada. Necesito saber si eres capaz de sostener la verdad sin intentar correr detrás de mí a cada paso. Me quedé callada un rato largo antes de decir, si me voy, ¿me dejarás volver? Él tardó unos segundos en responder, pero finalmente dijo, si después de estos días sigo sintiendo que hay algo que salvar, te lo diré. Si no, también te lo diré. No voy a alargar esto más de lo necesario. No te mereces incertidumbre eterna. Pero ahora mismo no puedo darte otra cosa. Nos quedamos así, sin hablar, mientras la gente paseaba por el parque sin saber que nuestra vida estaba suspendida entre dos frases. Finalmente me levanté. Él no hizo ningún gesto para detenerme. Antes de irme, me giré y le dije, gracias por no odiarme. Él respondió con voz baja, no te odio. Pero ahora mismo tampoco sé quererte como antes. Caminé hacia la salida sin mirar atrás porque sabía que si lo hacía no tendría fuerzas para alejarme. Cuando llegué a la calle sentí una mezcla de tristeza, miedo, alivio y algo que no sabía nombrar, una especie de vacío que me obligaba a enfrentar por primera vez la magnitud real de lo que había hecho. Pasé las siguientes horas preparando una pequeña maleta, retirando ropa sin saber cuánto tiempo estaría afuera, dejando la casa sin tocar nada suyo porque ya había entendido perfectamente que cualquier interferencia sería una invasión. Antes de irme, escribí una nota breve y la dejé en la mesa del salón. Decía, me voy. No para huir, sino para asumir. No sabía si la leería en ese mismo momento o si la dejaría para después. Salí de casa con la sensación de estar cerrando una puerta que quizá se abriría de nuevo, o quizá no. Esa noche, mientras me quedaba sola en un pequeño hotel a las afueras, pensé en todo lo que había pasado durante el último mes. Pensé en él, en mí, en la versión de mí misma que había permitido esta situación, en las mentiras silenciosas, en los silencios que también habían sido una forma de mentir. Y comprendí algo que no había querido aceptar hasta ese momento, que la responsabilidad no era solo el acto de la infidelidad, sino cada decisión que tomé antes y después, cada gesto que ignoré, cada señal que preferí no mirar. Al final me tumbé en la cama del hotel y escribí unas palabras en una libreta que llevaba tiempo vacía. No eran para él. Eran para mí. Decía, he roto algo que ahora tengo que mirar de frente, aunque sea incómodo. Y si al final él decide que no quiere seguir conmigo, tendré que aceptarlo sin convertirme en alguien que se destruye a sí misma para castigarse. Y en ese momento, por primera vez desde que empezó todo, sentí una extraña forma de claridad. No alivio. No esperanza. Solo la certeza de que, pase lo que pase, ya no podía volver a esconderme.